¿Y si te dijera que para ir al reino de Dios no tienes que morir, sino el reino de Dios está aquí, ahora mismo? Eso es lo que dice el Evangelio de Tomás. Muy buenas tardes, este es otro episodio del podcast Árbol de Vida. Mi nombre es Denis y hoy vamos a revelar los misterios del Evangelio de Tomás. Muy bien, como habíamos visto en los capítulos anteriores, en el año 1945 en Nag Hammadi se descubrieron los evangelios apócrifos, evangelios que fueron desterrados de la Biblia original en el concilio de Nicea, alrededor del siglo III después de Cristo, por el emperador Constantino. El emperador Constantino decidió transformarse a la religión, al cristianismo, y para ello reunió a los sacerdotes más eruditos de esa época y con presiones políticas les dijo qué evangelios iban a ir y no ir. Dentro de esos evangelios, como te has dado cuenta, en el Nuevo Testamento existen 4 evangelios de los 12 discípulos, donde destaca Marco, Lucas, Mateo y Juan. Y la pregunta es, ¿y los otros 8 discípulos dónde quedan? ¿Por qué los ocho discípulos no se consideraron dentro de este evangelio? Justamente porque eran evangelios de discípulos que de alguna manera revelaban otras cosas, otros misterios. Ahora hay que tener en cuenta algo. El Imperio Romano, como todo imperio, lo que quería era estandarizar una comunicación clara, certera, que no peleara con el imperio, que no buscara rebelión. Entonces eligió de los 12 discípulos los 4 evangelios de alguna u otra manera más ecuánimes, más moderados, no tan revolucionarios. Sin embargo, los otros 8 evangelios y más fueron ocultos, desterrados. Muy bien. Dentro de esos evangelios se encuentra el famoso Evangelio de Tomás, encontrado en las vasijas, en el Alto Egipto, en Nag Hammadi, en Egipto. Cuando se hace el estudio del carbono 14, como lo veíamos, se descubre que efectivamente estos evangelios, llamados hoy apócrifos, fueron escritos alrededor del siglo I y II después de Cristo. Con lo cual tiene total validez real de que fueron evangelios que en ese tiempo se usaban y hoy por hoy descansan en los mejores museos y universidades del mundo. Y sobre todo, dentro de todos los evangelios, el mejor estudiado, el mejor documentado es el Evangelio de Tomás. Ahora, ¿por qué el Evangelio de Tomás no fue incluido dentro de los 4 evangelios del Nuevo Testamento? Porque el Evangelio de Tomás nos dice algo radical. Y una de las bases fundamentales es que el reino no está afuera. El reino no está cuando vamos a morir. El reino está ocurriendo aquí y ahora mismo, solo que no somos capaces de verlo. Solo que no somos capaces de verlo. Eso nos dice Tomás. Oye, pero Denis, ¿cómo yo no veo el reino? ¿Qué reino me está hablando? Ajá. Por eso te digo, es una Biblia mucho más espiritual, mucho más mística, mucho más hasta mágica, la que nos habla Tomás. Y eso no tenía que ver nada con el Imperio Romano. No. Así que fue desterrada. Muy bien. El Evangelio de Tomás. Antes de continuar con Tomás, Tomás aparece sí en el Evangelio, en la Biblia clásica. ¿Cómo aparece Tomás? Antes de entrar, Tomás es el que después que Jesús resucita, le dicen, Tomás, hemos visto a Jesús resucitar. Y Tomás dice, aguanta. Si no viere la señal de los clavos en sus manos, entonces no creeré. Es lo que dice Tomás. Si no viere la señal de los clavos de Jesús, entonces no creeré. Aunque le decían, pero cree, ya llegó, Jesús ha resucitado. Hasta que Tomás lo ve a Jesús y dice, Señor, mi Señor. Lo reconoce. Pero claro, la Biblia... La iglesia siempre nos ha hecho creer, hay que empezar a tener fe. ¿Ves? Falto de fe. Porque te falta fe, entonces vas a ir al infierno. ¿Ves? A Dios no le gusta que no tengas fe. Y eso es una total mentira. Porque al momento de tú decir fe, lo que haces también es manipular a las personas. Y por eso justamente Tomás en esta Biblia muestra destellos de que realmente era una persona con conciencia. Una persona que decía primero ver para creer. Y eso también es válido. Porque no se puede sustentar una fe solamente en creer. Porque en ese creer puedo haber aprendido, me pueden haber dicho mentiras también, como lo que pasa con esta Biblia. Acabo de subir el video de evangelios apócrifos, evangelios prohibidos, y mucha gente dice, ay, Dios inspiró la Biblia, Dios hizo esta Biblia, no te metas con mi Dios, Dios te va blasfemo, Dios te va a castigar. ¿Ven? Eso pasa cuando uno tiene exceso de fe, ciega. Y eso no se llama Dios, eso se llama dogma. Eso se llama creencia cerrada.
Eso se llama fanatismo. Y eso también va en contra de Dios. Porque ¿qué dice Jesús? La verdad os hará libres. No el dogma hará libres. No la iglesia hará libres. No el catolicismo les hará libres. Sino la verdad. Y la verdad se busca. Sí se puede cuestionar al Señor. Sí se puede cuestionar a Dios. Pero no por cuestionarlo simplemente para ignorarlo o blasfemar, sino para poder realmente llegar al núcleo de la verdad, al núcleo de las cosas, al núcleo del evangelio, al núcleo de lo que realmente Dios quería para nosotros. Y eso Dios ama. Eso Dios reconoce. Entonces, Tomás empieza con 114 enunciados. Yo tengo acá una de las copias originales y encontramos 114 enunciados del Evangelio de Tomás. Y voy a empezar a leer cada uno de ellos brevemente para poder interpretarlos. El tercer enunciado nos dice: dijo Jesús, si aquellos que os guían os dijeren, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os tomarán la delantera. Y si os dicen, está en la mar, entonces los peces os tomarán la delantera. Mas el reino está dentro de nosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. Enunciado 3 del Evangelio de Tomás. ¿Por qué este Evangelio no se considera en esta Biblia? Si también fue discípulo de Jesús, no solamente Juan, Lucas, Mateo y Marcos, ¿por qué no Tomás? Porque justamente, ¿qué te está diciendo acá? Que tienes que conocerte a ti mismo. En cambio, ¿qué te dicen en la iglesia? O el sacerdocio, o el imperio romano en ese tiempo. No, aguanta. Ven a la iglesia para que te conozcas a Dios. Ven a la iglesia y conocerás a Dios. Nada de conocerte a ti mismo. No. Eso no va en contra de las leyes que nosotros queremos. ¿Ves? Tomás es revolucionario. Tomás nos habla del autoconocimiento, del autodescubrimiento. Y no Tomás, sino Jesús, porque Tomás lo que está haciendo es siendo testigo ocular, escriba de lo que Jesús está mencionando. Conocerte a ti mismo. Y eso también hace mucha resonancia con los griegos. En el templo de Delfos, en la inscripción en la puerta que decía, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a su Dios. Y otra vez acá Jesús hace una reseñanza muy similar a esa frase. Cuarta, y dijo Jesús, no vacilará un anciano a su edad en preguntar a un niño de 7 días por el lugar de la vida, y vivirá, pues muchos primeros vendrán a ser últimos y terminarán siendo uno solo. ¿A qué se refiere con esto? Un anciano le pregunta a un niño por el lugar de la vida. Un anciano le pregunta a un niño por el lugar de la vida. ¿Y qué? Muchos primeros vendrán a ser últimos. ¿A qué se refiere con esto? De que mucha gente, muchas personas que creen estar cerca de Dios, están mucho más lejos de Dios. Y los niños, los primeros y los últimos, los niños, los que parecen que no tienen nada que ver con Dios, están mucho más cerca. Porque, como decía Jesús, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. En los últimos días, ahora, los primeros serán los últimos. La gente de la iglesia, la gente católica, la gente que piensa que tiene la verdad, señores, están pero muy lejos de la verdad. Demasiado lejos, a miles de kilómetros lejos de la verdad. Porque están encerrados en un dogma total, pensando que el reino está fuera de nosotros y cuando mueras vas a ir al reino. ¿Y qué te dice Tomás? El reino está aquí. Si no lo puedes ver aquí, tampoco lo vas a ver allá cuando mueras. Primero el reino se ve y se mira y se valida aquí. Pero ¿cómo, Denis, yo voy a entrar al reino? Luego vamos a ver el texto de Felipe, pero te voy avisando que tiene que ver con la cámara nupcial, con la transmutación sexual, con la integración de la sexualidad, con nacer del agua y del espíritu, con volver a ser una sola carne, con levantar la serpiente como dijo Jesús, que levantó la serpiente Moisés en el desierto, con la agua de vida eterna que Jesús le prometió a la samaritana y le dijo, trae a tu marido para enseñarte cómo tomar esa agua. Con todos esos misterios tiene que ver la verdadera religión, el poder ver el reino de Dios en esta vida. Pues claro, después de transmutación, después de esa pareja, después de esa unión en la cámara nupcial, uno se siente en paz, uno se siente en alegría, los sueños vienen a ser reveladores, Dios se conecta a través de nosotros, los ángeles nos hablan, allí uno empieza a tener una vida mágica, una vida espiritual. Por eso te decían que el reino está aquí, pero el hombre no lo puede ver, porque ese reino se ingresa justamente por la cámara nupcial, que más adelante lo vamos a ver, que es la unión entre el hombre y la mujer, la cruz. Todos tienen su cruz acá. ¿Por qué llevas una cruz? No, porque Dios, Jesucito murió en una cruz, por eso lo llevo y soy cristiano. Cállate, ignorante. Eso es lo que eres. Porque esa cruz no representa simplemente un madero, representa la unión entre el macho y la hembra. El pobre Jesús tuvo que morir a propósito para que dejara una señal, un símbolo para que más adelante se revelara como ahora. Y llegó el momento de revelar. Hoy por hoy no hay Constantino.
Hoy por hoy no hay emperador romano que esté persiguiéndonos. Hoy por hoy se revela la verdad. Les guste o no les guste, hoy por hoy se revela la verdad. A todo el mundo. Y no solamente Denis. Van a haber otras personas, así como Denis, que también empiecen a hacer ese tipo de contenido, empiecen a revelar la verdad. Porque la verdad no se oculta. Se puede hacer esperar, sí, pero nunca se oculta. Y siempre triunfa sobre la mentira. Y créanme que esta Biblia, sí, inspirada por profetas, inspirada por Dios, pero hecha con intenciones políticas, no es la Biblia completa. Es la Biblia a medias. En cambio, el Evangelio de Tomás nos habla de la Biblia más completa, más real, y que obviamente es opuesta a esta Biblia tradicional. ¿Qué más nos dice Tomás? En el enunciado 22, ya nos habla un poco del reino de Dios. Dice Tomás, Jesús vio unas criaturas que estaban siendo amamantadas y dijo a sus discípulos, estas criaturas a las que están dando el pecho se parecen a quienes entran en el reino. Ellos le dijeron, ¿podremos nosotros, haciéndonos pequeños, entrar en el reino? Jesús les dijo, cuando seáis capaces de hacer de dos cosas, una, y de configurar lo interior con lo exterior, y lo exterior con lo interior, y lo de arriba con lo de abajo, y de reducir a la unidad lo masculino y lo femenino, de manera que el macho deje ser macho y la hembra, cuando hagáis ojos de uno solo, y una mano en lugar de una mano, y un pie en lugar de un pie, y una imagen en lugar de una imagen, entonces podréis entrar en el reino. Claro. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué decían los sacerdotes en ese momento? Oye, ese evangelio pagano. Ese evangelio pagano. Lo que acabas de decir, Denis, es totalmente herejía. Como que el macho va a dejar de ser macho, la hembra va a dejar de ser... ¿Qué estás hablando, Denis? Es que justamente Dios, Jesús, hablaba en parábolas. Porque el reino no es para todos. Y esto quiero que lo entiendan de una vez. No todos vamos a ir al reino de Dios. Muchos de acá cuando moramos simplemente se acabó nuestra vida. Y ahí se acabó. Iremos al infierno, perdidos, almas en pena, lo que fuese. Pero no vamos a ir a la gloria del Señor. Los que entran a la gloria del Señor son 1 en 1.000.000. Y eso es bastante. No todos entran al reino de Dios. Está escrito en código, en parábolas, en misterios. Para solo algunos escogidos puedan tal vez interpretar y tal vez quizás llegar a ese misterio. Acá lo que está diciendo es otra vez el misterio sexual, otra vez el misterio de... Y cuando el hombre deje de ser hombre y la mujer deje de ser mujer, allí entrarás al reino de Dios. Cuando 2 ojos sean uno, cuando 2 brazos sean uno, ¿eso pasa dónde? En el sexo, en la unión sexual. Cuando un hombre con una mujer están en intimidad sagrada, justamente uno deja de saber dónde están tus límites. Uno dice, estoy en la otra persona está en ti, están juntos, están mezclados, están unidos. Y justamente eso nos habla Tomás en su evangelio. Obviamente eso no podía ser ingresado en esta Biblia. Porque esta Biblia es una Biblia light, es una Biblia sin azúcar, es una Biblia para diabéticos. Esta Biblia es para eso, pero esta Biblia es completa. 22, vamos a la 37, enunciado 37. Sus discípulos dijeron, ¿cuándo te nos vas a manifestar? ¿Y cuándo te vamos a ver? Dijo Jesús, cuando perdáis el sentido de la vergüenza. Y cogiendo vuestros vestidos, los pongáis bajo los talones como niños pequeños y los pisoteéis. Entonces veréis al Hijo del Viviente y no tendréis miedo. ¿Qué está diciendo acá? ¿De qué está hablando? Tú ya intuyes de qué está hablando, solo que no te atreves. Pero hay que verlo con sabiduría. Hay que verlo con verdad. Sus discípulos le preguntan, ¿cuándo te vas a manifestar y cuándo te vamos a ver? ¿Y qué dice Cristo, Jesús? Cuando perdáis el sentido de la vergüenza y cogiendo vuestros vestidos os pongas bajo los talones como niños. Cuando estés desnudo, cuando aprendas a volver al paraíso. ¿Cómo hizo Dios al hombre y a la mujer? ¿Con vestido? ¿Con ropa? ¿Con chaqueta? ¿Con sotanas? ¿Cómo lo hizo? ¿No lo hizo desnudo? Eso dice en el Génesis. ¿Lo hizo desnudo o no? Lo hizo desnudo. ¿Por qué? Porque justamente está dando a entender que el misterio de la sexualidad justamente se practica pues en intimidad, en la cámara nupcial. Pero ¿qué pasó con el hombre luego? ¿No sintió vergüenza y se tapó? Y ahí no empezó el pecado. Dios que le dijo, oye, ¿por qué te has tapado? ¿Por qué te has tapado con la rama? No, Señor, es que he pecado. ¿Y tienes vergüenza ahora de tu cuerpo? Sí, Señor, tengo vergüenza. ¿Sabes qué? Ya, vete al paraíso. Adiós, fuera. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando entonces Jesús? Que hay que volver nuevamente a esa unidad. Hay que reconciliarnos con nuestro cuerpo.
Es que es curioso, ya hemos llegado a la Luna, vamos a llegar a Marte, conocemos los misterios del mar, la inteligencia artificial, los átomos, los quarks, los electrones, ok, hay de todo. Pero ¿y sus cuerpos? ¿Los conocen? Aún les siguen aterrando, les da miedo. No, de eso no hables, Denis. Ah, sí, cuando llega la noche que te desvistes, todo bacán, pero a las escondidas, a medias. Quieres hacer la sexualidad a medias. Algo tan importante, tan necesario en nuestra vida, algo que realmente se llama sagrado dentro de la Biblia nueva, la Biblia gnóstica, la Biblia oculta, la Biblia apócrifa, tú lo quieres hacer a medias. Acá nomás, amor, un ratito nomás, chinchan, durmiendo, como un chancho, como un animalito. Ah, sí, ahí sí lo haces. Pero cuando te hablan de sexo, acá en la Biblia, con parábolas, ahí te da miedo, te avergüenza. No. ¿Y luego qué haces para compensar tu culpa? Te vas un domingo a la iglesia, Señor Padre, vamos a rezar, vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Ay, de los ángeles. Claro. Te quieres quedar con solamente lo etéreo, con lo light. Pero no quieres entrar en la carne. No quieres entrar en la densidad de la verdad. Y allí vive realmente el Dios. Ahí realmente vive el Cristo, el Espíritu Santo. 66. Dijo Jesús, mostradme la piedra que los albañiles han rechazado. Esta es la piedra angular. ¿A qué piedra se refiere? Mostradme la piedra que los albañiles han rechazado. ¿A qué piedra? ¿Cómo se llama esa piedra? Sexo. Ahí está. Lo voy a poner en puntillos para que no se asusten. Muchos se asustan. Ay, ¿qué estás hablando? Blasfemo, demonio, Satanás. Ay, recapacita. Qué mentiroso es usted. Qué ignorante me han dicho el otro día. ¿Cuál es esa piedra? El sexo. Por eso Jesús dice, esta es la piedra angular. Señores, la piedra de toda verdad, de toda religión se llama sexo. Es la piedra filosofal también que los alquimistas usaban en la época renacentista para encontrar el plomo en oro. Esa es la piedra real. 67. Dijo Jesús, quien sea conocedor de todo, pero falle en lo tocante a sí mismo, falla en todo. Escuchen esto. Eruditos, sabios, personajes de iglesia que han estudiado 40, 50 años, se han leído la Biblia 2000 veces. Escuchen esto. Dijo Jesús, quien sea conocedor de todo, pero falle en lo tocante a sí mismo, falla en todo. Si no te conoces a ti mismo, si no conoces tus deseos, tu transmutación, si no conoces los misterios de la carne, de la vida, si hay algo que ahí estás ocultando, entonces fallas en todo. Lo otro no importa. No interesa, porque fallas en todo. ¿La piedra angular cuál es? La sexualidad. ¿Conoces tu sexualidad? No te estoy hablando que seas un maestro tántrico, exhibicionista, no. ¿Conoces tu sexualidad? ¿Sabes respirar? ¿Sabes transmutar? ¿Sabes contraer? ¿Sabes ascender la energía sexual? ¿Sabes para qué existe en ti? ¿La integras o te da vergüenza? ¿O tienes deseos de reojo, no matas que miras ahí? Pero no. No lo dices. Y en la noche vienen los sueños, poluciones. ¿Lo integras? Justamente esto es lo que habla Jesús. Vamos a la 70. Dijo Jesús, cuando realicéis esto en vosotros mismos, aquello que tenéis os salvará. Pero si no lo tenéis dentro, aquello que no tenéis en vosotros mismos os matará. El agua en vino. Si no tienes el agua, no puedes transformar el vino. Dijo Jesús, quien esté cerca de mí está cerca del fuego. Jesús es transmutación. Es erotismo, es deseo, Espíritu Santo. La sexualidad no es para todos. Sea bien hecha, es compleja. Pero quien esté lejos de mí, está lejos del reino. O sea, no tenemos de otra que poder pasar por este camino ancho, este camino angosto y pequeño, que es la sexualidad. Quien está cerca de mí, está cerca del fuego, dice Jesús. Uy, esto no podía entrar en la Biblia para diabéticos. Esta es la Biblia para diabéticos. Esta es la Biblia para las personas sanas. 113. Le dijeron sus discípulos, ¿cuándo va a llegar el reino? Jesús dijo, no vendrá con expectación. No dirán, gelo aquí o gelo allá, sino que el reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. ¿Dónde puedes tú ingresar al reino? En la transmutación. Por eso Dios crea al hombre y a la mujer desnudos. ¿Dónde? En el paraíso. ¿Dónde está el paraíso? Ahí pues. Ahí, ¿para qué crees que lo hizo desnudos? ¿Para qué? A ver, respóndeme, padres eclesiásticos del Vaticano que han estudiado 40, 50 años. ¿Para qué hizo así? ¿Para qué los hizo desnudos? Y lo puso en el paraíso. ¿Para qué le dijo, vuélvete una sola carne? ¿Para qué? ¿Ah? A ver, respondan eso. Está en el Génesis. En su Biblia Light. En su Biblia para diabéticos. Acá está. Respondan eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo desnudos? Habló del paraíso. ¿Por qué le dijo, sean una sola carne? ¿Por qué no le metió ropa entonces? ¿Y por qué cuando estaban tapados, más bien, Dios dijo, ahora tienes vergüenza, fuera de mi paraíso? Qué contradictorio, ¿no?
Eso hablen este domingo, pues cuando vayan a su iglesia hablen este domingo. Padre, una consulta, ¿por qué el hombre desnudo? Una consulta. ¿Le pueden hacer esa consulta en vez de estar preguntando, Señor, la fiesta de Pascua, Pentecostés, vamos a celebrar al Salvador que ha nacido en un pesebre? ¿Tú crees que con eso vas a ir al reino de Dios? 114, y cerramos con esta. Simón Pedro les dijo, que se aleje María de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Pedro, ese Pedro. Dijo Jesús, mira, yo me encargaré de hacerla en macho, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente, idéntico a vosotros los hombres, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino del cielo. Último, este fue 114. ¿Qué pensó en ese momento? ¿Qué pensaron los sacerdotes cuando leyeron eso? Dijeron, oye, es pagano, herejía, hechizo, ¿cómo que la mujer se va a volver varón? Uy, eso está... Tomás es más malo, revolucionario, herejía. ¿El emperador tú crees que va a permitir eso? ¿Pero a qué se estaba refiriendo? Es que en la sexualidad sagrada se dice que el macho deja de ser macho y se vuelve mujer, y la mujer deja de ser mujer y se vuelve macho. Claro, estás unido, eres uno solo. Ya no hay separación, macho y hembra son uno solo. Allí ocurre el milagro. No es que el hombre sea más, no es que la mujer sea más. Cuando están juntos, los dos se vuelven una sola carne. ¿No fue el mandato de Dios? Dejarás a tu padre, a tu madre y juntos serán una sola carne. Una sola carne. ¿No es lo que está repitiendo acá? Que el varón deja de ser varón para volverse mujer y la mujer deja de ser mujer para volverse varón y los dos juntos están en el reino. ¿Hay incoherencia? ¿Hay incompatibilidad? Pero claro, acá sí hay incoherencia e incompatibilidad. En el Génesis dice una cosa y en el Nuevo Testamento dice otra. Y al pobre Tomás lo sacan fuera por estar empezando a revelar misterios. Pero chicos, ¿saben qué? Al final Dios es Dios. Y yo creo que en el fondo hasta Dios puede que lo haya hecho a propósito. Porque en ese tiempo la gente de repente no estaba preparada. Pero ahora sí. Ahora hay cámaras, ahora hay videos, ahora hay inteligencia artificial, ahora hay viralidad. Ahora es fácil poder crear canales y comunicar esto a todo el mundo. Es el momento de revelar la verdad. Es el momento de escribir y reescribir una nueva Biblia, completa. No estoy negando esta Biblia, no la estoy negando, pero está incompleta. Y con mapas incompletos no puedo llegar al reino de Dios. Pero acá sí está el mapa completo para llegar a ese reino. Este fue el Evangelio de Tomás. Nos vemos en el siguiente podcast, en el Evangelio de Felipe. Muchas gracias.